Hola hermanos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Fe Práctica. Así es, hermanos, como les comentamos la semana pasada, aquí en la Fe Práctica buscamos cómo ejercitar nuestra fe en el día a día. Y hoy tenemos un tema súper controversial para todos los cristianos, llamado las tradiciones. Y es que México está infestado de tradiciones, tanto culturales como sociales. Por eso queremos platicar este tema con ustedes y hacernos referencia a lo que bíblicamente tenemos como práctica cristiana. Y bueno, ¿qué nos podrías decir acerca de las tradiciones? Fíjate que, a contrario de lo que se llega a pensar, la Biblia nos habla bastante sobre las tradiciones. Hay personas que piensan que las tradiciones es algo completamente malo y lo que tenemos que alejarnos por completo. Y está la otra cara de la moneda, aquellas personas que le dan un peso primordial a las tradiciones. Sin embargo, la Biblia nos muestra que hay tradiciones religiosas y culturales que pueden ser aceptables ante los ojos de Dios y tradiciones religiosas y culturales que son contrarias y lo que hacen es desviar a los seres humanos de la verdadera adoración a Dios. ¿Y cómo podemos identificar aquellas tradiciones que agradan a Dios y aquellas que no le agradan? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, nuestro Señor Jesucristo reprende a los fariseos. Los fariseos, en teoría, eran las personas que más conocían la palabra de Dios. Ellos habían recibido una tradición oral desde los israelitas del Antiguo Testamento, pero ellos cometieron un error, y es lo que Jesús les dice. Ustedes han hecho los mandamientos de hombre para invalidar la palabra de Dios. Cuando yo tomo una tradición, una costumbre, y la equiparo a la palabra de Dios o la pongo por encima, evidentemente es una tradición que no es conveniente. Cuando yo tomo una tradición como un complemento, como una expresión de mi fe, entonces es una tradición o una costumbre que agradan al Señor. ¿Y cómo debemos comportarnos los cristianos ante las tradiciones de este México, donde estamos invadidos por el catolicismo principalmente? Sí, como lo comentas, en México la mayor parte de las personas tienen una religión de tradiciones, ¿no? La religión católica. Pero aún dentro del cristianismo también hay ciertas tradiciones. Y a veces no sabemos qué sí y qué no hacer. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Romanos capítulo 14, habla con los hermanos de Roma y ellos tenían una disyuntiva. No sabían si estaba bien o estaba mal seguir guardando el sábado, si estaba bien o estaba mal seguir guardando la ley alimentaria, si ya podían comer cualquier animal, y se generó una disputa entre los hermanos. El apóstol Pablo les dice que ellos busquen en su conciencia lo que la conciencia no les acuse, porque al final del día, si yo voy a hacer una práctica, esa práctica tengo que hacerla para agradar a Dios, para manifestar mi comunión con Él y crecer en ella. Y por eso les dice, aquel que come, para el Señor come. Y el que se abstiene de la comida, para el Señor se abstiene de la comida. Aquel que guarda el sábado, lo guarda para el Señor, y el que guarda todos los días, para el Señor los guarda. Yo puedo y debo empezar a identificar qué costumbres y qué tradiciones, tanto de la religión cristiana como de la sociedad y la cultura mexicana, me convienen o no me convienen guardar en virtud de eso. Si esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo realmente para la gloria de Dios o no. Ese es como el estándar básico. ¿Y cómo diferenciar aquellas cosas que a nosotros como cristianos no nos debe de enfatizar, o sea, que nos permita seguir conviviendo de manera social con nuestros familiares o aquellos que no son creyentes aún, y lo que sí no nos debe de convenir? Porque pues regularmente todos hemos sido invitados a una boda, unos 15 años, un bautizo, cosas que permea la tradición católica. Sin embargo, creo que nosotros tenemos una mentalidad diferente. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, los familiares que nosotros tenemos que aún no conocen al Señor tienden a ejercer cierta presión sobre nosotros. Así es, mucha. ¿Por qué ya no hacen esto? ¿Por qué ya no hacen aquello? Y es que el Halloween, déjala ir a pedir dulces. Así es. Muchas veces los creyentes no saben qué actuar y terminan recluidos, escapando de todo, ¿no? Pensando que todo está mal o dando pie al libertinaje, ¿no? Diciendo nada está mal. Dios nos llama a actuar desde nuestra libertad. A libertad fuimos llamados en el Señor. La Biblia nos explica que todas las cosas nos son lícitas, pero también nos explica que no todas las cosas nos convienen. La Biblia dice, no te preocupes de lo que vas a comer, que porque fue sacrificado a los ídolos no son nada, ni para hacer bien ni para hacer mal. Pero si tu conciencia te acusa, evítalo.
Por ejemplo, si yo estoy en esta época, por ejemplo, donde vienen el Halloween y que la gente practique eso, evidentemente yo no me voy a disfrazar, ni voy a sacar a mis hijos bajo el pretexto de solo son dulces, no pasa nada, porque sabemos que el trasfondo de esa celebración ofende directamente a Dios. Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Pero, por ejemplo, el 15 de septiembre, ¿qué sucede con el 15 de septiembre? A veces los cristianos hacen más alarde del 15 de septiembre sí, que la misma celebración del culto, ¿no? Es que no pude venir a la iglesia porque tenía mi cena mexicana. Pero nuestra ciudadanía realmente no es la terrenal, sino la celestial. No está mal convivir con tu familia, agradecer a Dios que naciste en esta nación y celebrarlo. Pero no podemos hacer que eso opaque nuestra fe. Y pasa en todos los sentidos. Por ejemplo, si nos invita un familiar a la primera comunión de su hijo, oye, es mi hermano, me está invitando a la primera comunión de su hijo y se va a ofender si yo no voy, yo tengo que utilizar mi libertad para saber qué conviene y qué no conviene. ¿Yo puedo asistir a misa? No puedo asistir a misa. A lo mejor yo puedo acompañar a mi hermano a la misa si mi conciencia no me acusa, sabiendo que yo no voy a participar. Evidentemente, pasar y comer la hostia, persinarme y repetir los rezos es algo que ofende a Dios, porque es un rito muerto de una tradición que han elevado al nivel de la palabra de Dios y que anula la comunión con el Señor. Yo evidentemente no puedo validar esos actos participando, yo conozco la verdad. Pero ¿qué sí puedo hacer si es que mi conciencia no me acusa? Acompañar a mi familia, estar ahí de manera respetuoso, tal vez parado hasta atrás, en silencio, esperando que concluya, porque a partir de ahí yo puedo mostrarles el amor, no lucir como un fanático y mostrarles que Cristo nos llamó a algo más grande y más excelente que todo eso. Pero esto obviamente si la conciencia no acusa. El tema de las tradiciones no es un tema dogmático como quizá la salvación. En los temas de la salvación todos tenemos que creer lo mismo. Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día. Pero los temas de las tradiciones tienen mucho más que ver con el contexto de cada persona. Supongamos nos invitan a la noche mexicana o al bautizo, a la ceremonia, qué sé yo, a una fiesta. Y en esa fiesta están tomando. Yo no puedo decir, pues sí, échame una y otra, al cabo Dios me llamó a libertad y mi conciencia no me acusa. No, yo tengo que saber que hay límites. Y si yo soy una persona que salí del alcoholismo y me sigo siendo tentado, lucho con eso, no me voy a exponer a estar en un lugar donde pueda dañar el testimonio del evangelio por una debilidad mía o porque los demás me estén presionando. Son cosas que yo tengo que evitar. Incluso con celebraciones que tienen una connotación bíblica o cristiana. Por ejemplo, la Navidad. La Navidad no está en la Biblia. ¿Pero qué se celebra en Navidad? El nacimiento de Jesús. Sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿Pero yo qué puedo hacer? Acompañar a mi familia el 25 de diciembre o el 24 en la noche y hablar de Jesús. No vamos a arrullar a un muñeco de yeso, pero sí les vamos a hablar de que Jesús, el Verbo, se encarnó y ese es un milagro que tenemos que reconocer. No un día, todos los días. Pero aquí, repito, tiene mucho que ver con lo que mi conciencia me permita o no me permita hacer. No podemos decir, ¿se debe o no se debe celebrar algo? Aquí tenemos que dejarlo al libre albedrío de cada persona, porque cada quien sabe con qué lucha, cuál es su trasfondo cultural y su trasfondo social, y como lo comentabas, principalmente el trasfondo familiar, la familia cómo lo ve, cómo lo hace, cómo lo practica, y cada casa tiene un asunto diferente. Sobre todo porque nosotros nos enfrentamos principalmente pues al escrutinio público, ¿no? Donde hablábamos en alguna otra ocasión sobre el cristianismo oculto, donde nosotros tenemos que a veces disfrazar nuestra propia fe para poder convivir con otras personas. Pero yo creo que más que eso, nosotros tendríamos que ser testimonio vivo ante todas las situaciones que nos enfrentemos, ante todas las celebraciones, a donde vayamos, y siempre ser la cara de Cristo, porque eso nos pertenece, porque eso somos y porque eso seguiremos siendo. ¿Qué versículo puedes mostrarnos en la Biblia cuando nos enfrentemos a esta situación, ¿no? Y realmente hacerle ver a nuestros hermanos que convivir es diferente a seguir tradiciones, ¿no? Podemos seguir conviviendo con nuestra familia, pero obviamente también tenemos que limitarnos a ciertas cosas que ya no practicamos. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Sí, como te decía, fuimos llamados a libertad, pero esta no es una libertad ilimitada. Esta libertad está limitada y restringida por la diferencia entre lo bueno y lo malo. Incluso, si yo decido participar en algo con mi familia,
No puedo hacerlo solamente pensando en mí, si a mí me hace bien o me hace mal, si soy débil o soy fuerte en esa área. Tengo que considerar también al resto de los hermanos en la fe. Claro. Porque mi conducta no habla solamente de mí, habla de Cristo. Somos un cuerpo. Exactamente. Yo pertenezco a un cuerpo y represento a ese cuerpo donde quiera que esté. Yo Amén. puedo ser ocasión de caer. Vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 8, del verso 9 al verso 13. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y creo que esto es algo que nosotros tenemos que tomar como parámetro para saber si vamos o no a guardar alguna tradición. Okay. Dice así: pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven, como tú, conocimiento superior, comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirá alentado a violar su conciencia al comer un alimento que sacrificó a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que comes hace que otro creyente peca, nunca más comas carne mientras vivas, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Amén. Yo voy a tomar decisiones para dar gloria a Dios, pero también para cuidar el testimonio con los demás hermanos en la fe. Así es. Y bueno, hermanos, este es un tema que, como les comentábamos anteriormente, es un tema súper controversial porque nosotros nos enfrentamos constantemente a ello. Pero eso no quiere decir que a donde vayamos no vayamos con la cara de Cristo, enfrentándonos siempre con la gracia del Señor y siempre trayéndole gloria con cada uno de nuestros actos. Así es que los esperamos entonces para el siguiente capítulo, pero previo a ello vamos a orar por ustedes para poder seguir este tema. Muy bien. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para saber identificar cuál es nuestra libertad y el límite de ella para edificar siempre a la iglesia y alcanzar a los perdidos. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás y acompáñame en oración. Amado Dios, yo sé que a libertad nos has llamado, que tú moriste en la cruz para perdonar todos nuestros pecados, que los ídolos nada son, que el único que tiene poder de dar vida eres tú. Así es. Pero mientras estemos aquí en la tierra, Señor, ayúdanos a tomar decisiones con base en la libertad y el amor al prójimo. Que nosotros seamos sabios, que seamos sensatos y podamos identificar aquellas cosas que nos convienen y las que no nos convienen, las que edifican y las que no edifican, las que son pecado y las que no son pecado. Y con la libertad tomemos las decisiones que te den gloria a ti, que nos hagan crecer en nuestra comunión contigo y que también alienten a nuestros hermanos. Que no hagamos nada que dañe el testimonio, que no hagamos nada que aleje a las personas de tu evangelio y que no hagamos nada, Señor, que te ofenda. Te lo pedimos, Padre, en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, pues como lo comentábamos, esta es una serie de videos que vamos a estar haciendo con motivo de ciertos temas que nos pueden ser de utilidad para todos en la fe práctica. Y les agradecemos mucho, los esperamos en el siguiente capítulo. No se les olvide dar like y nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga. Adiós.